Aunque el seguro social está destinado a cubrir a todos los trabajadores por igual, esto en función de su historial laboral, existen disposiciones muy especiales que a menudo se pueden aplicar solo a las mujeres. Dado que los hombres aún tienen más probabilidades de ganar más que las mujeres, y dado que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de ser cónyuges que no trabajan, es importante que las mujeres sepan cómo pueden maximizar sus beneficios del seguro social. Esta guía la traemos a raíz de una última propuesta en el seguro social, la cual podría perjudicar a las mujeres a medida que se consideran los años trabajados para el cálculo de las ganancias de los beneficios. Una propuesta que fue recientemente lanzada por un par de senadores estadounidenses, con el fin de poder reformar el seguro social. Y esto podría tener un impacto desproporcionado en las mujeres, si es que se logra cambiar la forma en la cual se calculan los beneficios. Además del beneficio de jubilación estándar que cualquier trabajador elegible puede reclamar solo por el hecho de ser cónyuge, incluso que no trabaja, puede calificar para su propio pago del seguro social. Como las matices del seguro social pueden ser complicadas para muchos, es posible que también desee consultar a un asesor fiscal o un planificador financiero acerca de sus diversas opciones para poder reclamar sus beneficios. Pero nosotros le vamos a traer una descripción general y rápida de los beneficios que las mujeres pueden tener en particular y que no deben pasar por alto cuando se trata de reclamar el seguro social. Punto número 1. Incluso si nunca ha trabajado, es posible que usted tenga derecho a un beneficio de jubilación del seguro social. Una de las formas en la cual el seguro social protege a los cónyuges que no trabajan es proporcionando un beneficio conyugal. Esto puede ascender hasta el 50% del beneficio que gana su cónyuge, siempre y cuando espere para reclamar su beneficio hasta alcanzar la plena edad de jubilación. Para determinar el beneficio de jubilación que usted recibiría, la Administración del Seguro Social primero examina su propio registro de trabajo. Luego de esto compara su beneficio personal con el beneficio conyugal al que tiene derecho. El beneficio que sea mayor es el que usted va a recibir. Vale también la pena discutir una estrategia de reclamo del Seguro Social con su cónyuge, para que éste esté preparado antes de que llegue la jubilación. Si su cónyuge reclamara beneficios a los 62 años, por ejemplo, su pago mensual daría de por vida y se reduciría hasta 30%. Dado que su beneficio conyugal está vinculado directamente a la cantidad que recibe su cónyuge, esto significa que su pago también se va a reducir en un 30%. Para poder maximizar sus beneficios en conjuntos, querrá planificar una estrategia con anticipación. Punto número 2. Es posible que obtenga un beneficio de jubilación conyugal, incluso si está divorciada. Aunque el término de beneficio conyugal pareciera implicar que usted debe estar casado para poder recibirlo, no siempre es así. Si usted estuvo casada por al menos 10 años con su cónyuge antes de divorciarse y no se ha vuelto a casar, tiene derecho al mismo beneficio conyugal que si estuviera casada. Una vez más, esto puede ascender hasta el 50% del beneficio de su ex cónyuge, siempre y cuando espere hasta su plena edad de jubilación para reclamarlo. Punto número 3. Si su cónyuge o su ex cónyuge fallece, puede tener derecho a un beneficio de viudedad. Si vive con su cónyuge cuando éste fallece, tiene derecho a un pago inmediato de $255 por parte de la Administración del Seguro Social. Sin embargo, también tiene derecho a un beneficio de viudez continuo, que está basado en la cantidad que ganaba su cónyuge en el momento en el que falleció. A los 60 años, tiene derecho a un beneficio equivalente al 71% del beneficio anterior de su cónyuge, o al 100% si estaba en la plena edad de jubilación. La Administración del Seguro Social primero le pagará el beneficio al cual usted tiene derecho, y luego de esto va a complementar esta cantidad con su beneficio de viudedad. Si está divorciada, tiene derecho a este beneficio de viuda, también conocido como beneficio de sobreviviente si su ex cónyuge fallece,
y estuvo casada durante al menos 10 años antes de divorciarse. Punto número 4. Es probable que necesite ahorros de jubilación complementarios, además del beneficio que va a ganar con el seguro social. Incluso con todos los avances que las mujeres han hecho en el lugar del trabajo, la triste realidad es que todavía no ganan ni de cerca a lo que ganan los hombres. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, a partir del año 2022, los ingresos anuales de las mujeres eran solo del 83% de lo que recibían los hombres. Esto no solo afecta los ingresos de por vida, sino que también reduce los beneficios del seguro social. Si el historial de trabajo de su cónyuge lo calificó para un beneficio mensual de $2,000, por ejemplo, su beneficio en promedio solo alcanzaría los $1,660. Esto significa que es aún más importante que ahorres e inviertes más de tu salario mientras trabajas. A partir de enero del 2023, los beneficios mensuales de jubilación del Seguro Social solo promedian $1,692. Esto equivale a unos escasos $20,304 por año, lo cual no es suficiente para que la mayoría de las personas puedan vivir. Si solo gana el 83% de ese beneficio, las cosas se ponen aún más difíciles. Además, como mujer es probable que también vivas más tiempo, y por lo tanto también vas a necesitar un nido de ahorros más grande. Pero si usted sabe y comprende esto con anticipación, podrá planificar con anticipación y aumentar su tasa de ahorro, e invertir lo suficiente durante su carrera laboral para compensar este déficit. Y como mencionamos anteriormente, traemos la propuesta del Seguro Social, que podría perjudicar a las mujeres a medida que se consideran los años trabajados para el cálculo de las ganancias de los beneficios. Se trata de los senadores Angus King y Bill Cassidy, que están liderando un grupo de legisladores en un esfuerzo por hacer que el Seguro Social sea más estable financieramente, en medio de informes de que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes se estaría quedando sin dineros a mediados de la próxima década. Cuando eso suceda, el Seguro Social tendrá que depender únicamente de los impuestos sobre la nómina para poder financiarse, y esos impuestos solo van a cubrir alrededor del 75% de los beneficios. Entre las propuestas que están considerando King y Cassidy está la de elevar la edad plena de jubilación de 67 hasta 70 años. Los dos senadores también propusieron crear un fondo de riqueza soberana del Seguro Social, la cual podría financiarse con $1.5 billones o más en dinero prestado. Y luego queda esta opción, que es considerar y cambiar la fórmula en la cual se calculan los beneficios mensuales del Seguro Social, de una que está basada en los ingresos promedio de un trabajador durante 35 años, a una nueva fórmula basada en la cantidad de años que pasó trabajando y contribuyendo al Seguro Social. Es esta la última propuesta, la cual podría afectar negativamente a las mujeres, principalmente porque muchas mujeres abandonan la fuerza laboral durante un cierto número de años para tener o criar sus hijos. Las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de tener que dejar su fuerza laboral para cuidar a los niños. El resultado es que no ganan tanto dinero como los hombres a lo largo de su vida profesional. Incluso bajo el sistema actual, esto tiene un gran impacto en sus beneficios de jubilación del Seguro Social, los cuales se basan en los ingresos durante los últimos 35 años de mayores ingresos. Cuando alguien abandona la fuerza laboral por un número considerable de años, esos años sin ingresos se tienen en cuenta en un cálculo de beneficios, lo cual termina reduciendo aún más sus pagos mensuales del Seguro Social. Basar los beneficios en la cantidad de años trabajando y pagando el Seguro Social podría llegar a exacerbar el problema para las mujeres, porque muchas simplemente no han trabajado tantos años como los hombres. Incluso durante los años que trabajan, las mujeres suelen ganar mucho menos que los hombres. Recientemente, un análisis por parte de Pew Research, publicado durante esta semana, concluyó que la brecha salarial de género en los Estados Unidos no ha cambiado mucho en 2 décadas. El análisis de la mediana de los ingresos por hora encontró que en el año 2022 las mujeres ganaron un promedio del 82% de lo que ganaban los hombres. Eso es similar a la brecha salarial en el año 2002,
Cuando era lo mismo, las mujeres ganaban un 80% de lo que ganaban los hombres. Así como se señaló en el centro de investigación, gran parte de la brecha salarial de género se ha explicado por factores medibles, como ser el nivel educativo, la segregación ocupacional y la experiencia laboral. Es este el último de los cuales perjudica particularmente a las mujeres que han tenido que abandonar la fuerza laboral durante muchos años para poder dedicarse a cuidar a sus hijos. Esto contribuye en gran medida a explicar por qué es que el cheque promedio del Seguro Social para las mujeres es mucho menor que el que reciben los hombres. A partir de mayo del 2022, los hombres recibieron un promedio de $1,848 por mes. En cambio, el cheque mensual promedio de las mujeres fue tan solo de $1,494 por mes. Estamos hablando de una diferencia de alrededor de $354 por mes, o también $4,248 por año.